Buen día y muchas gracias por estar viendo este video. Bueno, este video tiene que ver con la charla bíblica que la Iglesia Evangélica Bautista de Campana presentó en el día de ayer, domingo 11 de abril del año 2021, que por razones de transmisión, la transmisión en vivo no salió bien y bueno, en respuesta al pedido de muchos de ustedes estamos haciendo este video, ¿verdad? Que es una réplica de la palabra que Dios nos trajo en el día de ayer como iglesia. Así que bienvenido. En el día de ayer yo arrancaba este momento, este tiempo, diciéndole a la gente, tengo dos preguntas para comenzar a compartir la palabra que Dios quiere compartir con cada uno de nosotros en el día de hoy. La primera pregunta fue, ¿qué tienes en tu mano? Y la segunda pregunta es, ¿qué tienes allí en casa? Claro, seguramente algunos se estarán dando cuenta que estas preguntas no las inventé, que estas preguntas no se me ocurrieron. Estas preguntas simplemente las he recordado porque son preguntas que aparecen allí en la Biblia. Son preguntas que el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha recurrido, ha usado para llamar la atención de personas que le seguían, de personas como vos y como yo, con dificultades, con desafíos, ¿verdad? Con problemas, con situaciones no resueltas. Y la primera pregunta que hablamos es ¿qué tienes en la mano? ¿Verdad? Es la pregunta que Dios le hace a Moisés allí en Éxodo capítulo 4, verso 2. Y la segunda pregunta, ¿qué tienes en casa? Es la pregunta que el hombre de Dios, el profeta de Dios, recordemos que es un hombre de Dios, que habla de parte de Dios, principalmente a la gente de Dios. La definición rápida, práctica y popular, centrada y real. Entonces, el profeta de Dios le hace esta pregunta a una viuda, que lo vamos a ver en un ratito. Pero para entrar, ¿en qué contexto Dios le hizo esta pregunta a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? No lo voy a leer porque tiene que ver con Éxodo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. 4 capítulos, no lo voy a leer, pero voy a tratar de resumirlo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te acordás que Moisés, justamente su nombre, es tomado de las aguas? Cuando Moisés nace, él nace de un matrimonio amante de Dios, temerosos de Dios, reverentes a Dios, que creían en Dios y no tuvieron temor a los dictámenes del gobierno que decía que había que liquidar, que había que matar a todos los niños que nacían, porque el pueblo hebreo, que estaba bajo la presión y bajo el control de los egipcios, estaba creciendo. Entonces esto hacía correr peligro, digamos, a los terratenientes, a los opresores. Entonces decidieron ellos, pero ellos no tuvieron miedo y dice que lo ponen en una canasta, lo ponen en el Nilo, en el río, y bueno, la hija de Faraón estaba tomando un baño y bueno, ve este canasto y cuando lo abre ve a este pequeño hebreo, a este pequeño niño. Lo toma para sí, lo cría. Moisés crece como un príncipe egipcio. Se alimenta muy bien, recibe toda la mejor educación que una persona en ese momento podía edificar, bajo las doctrinas egipcias, por supuesto. Se veía egipcio, vestía como egipcio, pero era hebreo, era israelita. Y él fue creciendo y en un momento de su vida ya mayor, ve que un egipcio está maltratando a un esclavo hebreo, ¿verdad? Y bueno, parece que se le salta la chaveta, va y lo mata.
¿verdad? Al egipcio, defendiendo al hebreo. Faraón se entera y entonces Moisés necesita huir y huye a los campos de Madián, allí por el desierto, ¿verdad? Allí lo vemos a él que llega a un pozo, tiene un acto heroico, defiende a unas mujeres que pastoreaban unas ovejas frente a otros pastores varones que querían hacer que sus rebaños se beban primero. Bueno, imagínense, este hombre Moisés tendría un muy buen porte, luciría muy bien, por toda su forma, ¿no? Todo lo que él había vivido. Bueno, para hacer la historia larga, este Moisés conoce al padre de estas chicas, de estas muchachas, al señor Jetro, que era un priest, un sacerdote allí de Madián, ¿verdad? La mujer se llamaba Sefora, la hija de Jetro. Sefora termina siendo la esposa de Moisés. Moisés comienza a pastorear los animales, las ovejas de Jetro. Qué interesante, ¿no? Que de ser de príncipe, de vivir en el palacio, de tener una alcoba, de sentarse a la mesa a comer, ahora al desierto como pastor, a cuidar animales, ¿verdad? A vivir en el medio del desierto, en una carpa, en el medio del viento, comer lo que podía, vivir con las ovejas y hasta olería, creo yo, a oveja. Y después de muchos, muchos años, dice la Escritura, ya estamos ahora en el capítulo 3 de Éxodo, que el ángel de Dios se le presenta una noche en un arbusto, en una zarza, dice algunas traducciones, que es un arbusto del desierto. Ahora, esa llama ardía, pero el árbol, el arbusto, la zarza no se consumía. Esto, por supuesto, cautivó la atención de Moisés y va. Y dice la palabra de Dios que Jehová Dios, al ver que Moisés se acercaba, le habló desde la zarza y le dice: Moisés, Moisés. Y él dice allí: heme aquí, le dice, heme aquí, Señor, ¿verdad? Qué interesante, qué actitud, ¿verdad? Y allí entonces vemos a este Dios que le dice: no te acerques, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Y este Dios se empieza a revelar, da su identidad y le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al escuchar esto, Moisés cae en tierra, rostro en tierra. No quiso mirar a este Dios de la Biblia. Y qué interesante que el Dios de la Biblia nos cuenta y le cuenta en ese momento lo que iba de hacer. Y me llama la atención los verbos que usa Dios, ¿no? Cuando le cuenta a Moisés, imagínate Moisés con esa actitud de reverencia, cabeza en tierra, y Dios hablando desde esa zarza ardiente. El fuego de Dios arde. El Dios de la Biblia habló ayer, habla hoy y seguirá hablando para siempre. Jesús dijo: el que es de Dios, la voz de Dios escucha. Pero fíjate los verbos, que es muy interesante. Le dice Dios, mira, le dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido su angustia, tercer verbo, y cuarto verbo, y he descendido a librar a mi pueblo de la mano de los egipcios. Hasta ahí venía todo bien. Moisés seguía con la actitud que debería tener frente a Dios. Pero viene la invitación de Dios cuando le dice: por cuanto entonces ahora ven que yo te voy a enviar a Egipto. Ahí cambió todo. Y ahí viene lo que yo diría los cuatro peros de Moisés. No vamos a contar toda la historia porque no es el propósito, pero qué interesante que ya estamos en el capítulo 4 de Éxodo. Aparece el tercer pero de Moisés hacia el Dios de la Biblia. Dice: ellos, hablando de los israelitas, ellos no me van a creer, no oirán los que les diga, me dirán: ¿no te ha parecido Dios? Y ahí viene la pregunta de Dios
que le hace a Moisés y le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía Moisés en su mano? Una vara, un cayado, un bastón, una herramienta de lo que él hacía. Una herramienta que en realidad simbolizaba una marca, un distintivo de aquel entrenamiento que Dios le había dado a este hombre, Moisés. Moisés tuvo que pasar en el desierto. Dios tuvo que cambiar el carácter para usarlo como Dios quería hacerlo. No necesitaba una persona que se salga de sí y mate. Necesitaba una persona templada. Y a veces los desiertos, Dios usa los desiertos, los vientos del desierto, las tempestades, aún la soledad del desierto, para templar tu alma, tu mente y prepararte para el servicio que Dios tiene para tu vida. Siempre me escuchaste hablar del Dios de los desiertos, el Dios de los valles, que nunca deja de estar. Qué interesante que Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y dice: échala. ¿Y sabes lo que pasó? Se convierte en una culebra, en una serpiente. Y dice que este Moisés corría de la serpiente, le tenía miedo de lo que Dios había hecho. Dice: no te asustes, tomala de la cola. La toma de la cola y otra vez, ¡pum!, se volvió a hacer vara. Este es el tercero. Hay un cuarto pero que no lo vamos a discutir en este momento, a compartir. Pero en el cuarto pero, Moisés hace enojar a Dios. Yo le compartía con los amigos ayer allí en la iglesia: no hagas enojar a Dios. Qué bueno que cuando Él te empieza a hablar tengas una actitud reverente. Pero cuando Él te da la indicación y la instrucción de lo que debes hacer, qué bueno que te pongas de pie y empieces a caminar sin peros en la dirección que el Dios de la Biblia te manda. La historia, haciendo la historia larga, corta, vemos entonces a un Moisés que accedió, que creyó y decidió irse allá a Egipcio, volver a obedecer a Dios. Y vemos que vuelve a la casa y habla con su suegro, con Jetro. Y qué interesante la actitud de Jetro. Moisés le dice: ¿sabes qué? Voy a volver, Dios me habló, voy a volver allá a Egipcio y voy a ir con tu hija. Me voy a llevar a tu hija y voy a llevar a los hijos. Y qué interesante la actitud de Jetro. Jetro lo bendice y le dice: ve en paz. Y yo ayer le preguntaba a la congregación: ¿cuántos suegros hay acá? ¿Cuántas suegras hay acá? Porque qué interesante la reacción de este suegro Jetro. Moisés y su esposa vivían muy bien. Él era un sacerdote de ese lugar. Tenía animales, tenían casa, tenían comodidad. ¿Para qué volver a Egipto? ¿Para qué ir a un lugar de conflicto? Compartía con los hermanos de ayer, con los amigos, el día que con Abril fuimos a hablar con los papás de Abril, con don Mike y doña Sandra. Y bueno, un poco yo no sabía cómo ellos se iban a reaccionar, ¿no? Porque vivíamos en un lugar muy cómodo, muy bien, y irnos al sur, algo que no conocíamos. Pero qué bueno que la misma actitud de mis suegros fueron la misma actitud que tuvo Jetro. Ahora, esto no es para gloria ni de Jetro ni de mis suegros, es para gloria de Dios. Porque Dios transforma los corazones y Dios ayuda a decodificar sus planes a los hombres y mujeres de Dios. Qué bueno, finalmente vemos a este Jetro que los bendice y los manda. Yo quiero desafiarte a vos también, que vos sos suegro, que vos sos suegra, ¿verdad? Que algún día tu hija o tu hijo van a decir: mamá, papá, vamos a salir a la tierra que Dios nos mostró que tenemos que ir. Y seguramente no serán tierras donde fluya leche y miel, donde quizás sean lugares de conflicto, quizás sean lugares de persecución. Tu rol y el mío como suegros o futuros suegros es bendecirlos y encomendarlos en las manos del Dios de la Biblia, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fabuloso. Qué interesante, ¿verdad? Que 10 capítulos posterior a lo que estamos hablando, ya allí en el capítulo 12 vemos que el Dios de la Biblia saca con mano poderosa. Cortó la transmisión, pero seguimos. Qué interesante. Ahora, yo pensaba en esto. Moisés se sentía incapaz, ¿verdad? Frente al desafío, frente al problema, frente a la novedad. Se sentía realmente incapaz.
Moisés veía este desafío, esta situación, esta invitación, este llamado como un gran gigante, como un Goliat. Dios le enseñó a Moisés que la solución a su problema, que la solución a su desafío, que la solución a su necesidad no estaba en lo que le faltaba, sino estaba en lo que él ya tenía y en la comunión y obediencia al Dios de la Biblia. Qué interesante, qué interesante. La segunda pregunta, como veíamos, era la pregunta que el hombre de Dios, el profeta Eliseo, qué brillante, ¿no? Que esa pregunta que le hace a la mujer viuda, ¿verdad? Le dice, ¿qué tienes en casa? Y como es solamente 7 versículos, no te voy a hacer un resumen, directamente te voy a... lo voy a leer, ¿verdad? La gente está llamando, estamos en vivo. Qué interesante, gracias por los saludos. Seguimos entonces, pero fíjate, estamos ahora en Segunda de Reyes, capítulo 4, y vamos a ir del verso 1 al verso 7. Fíjate qué interesante también, ¿no? La primera pregunta que Dios le hace a Moisés está allí en Éxodo 4, capítulo 2. La segunda pregunta que el hombre de Dios le hace a la viuda está en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 2. Qué casualidad tremenda. Si estás conmigo, tenés Biblia, agarrala y vamos a leer del verso 1 al verso 7 de Segunda de Reyes, capítulo 4, y dice así la palabra de Dios. Dice así: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Y sigue y le dice: dime, pregunta, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió la mujer, excepto un poquito de aceite. Verso 3. Eliseo le ordenó: sal y pide a todos tus vecinos que te presten sus vasijas y consigue todas las que puedas. ¿Verdad? Verso 4. Luego entra en tu casa con tus hijos, cierra la puerta. Hay algo con cerrar la puerta detrás de ti, la concentración. Y cierra la puerta y echa aceite en todas las vasijas, y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. La obediencia, qué poderoso. Luego se encerró con sus hijos en la casa y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban, que los hijos le pasaban. Verso 6. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra. Y el hijo le respondió: ¿ya no hay? Entonces, en ese momento, el aceite se acabó. Verso 7. La mujer fue y se lo contó al profeta, al hombre de Dios, a Eliseo, quien le mandó la segunda instrucción del hombre de Dios. Ahora ve, vende el aceite y paga tus deudas, y con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Qué importante que cuando Dios te habla a través de un hombre de Él, de un sacerdote de Él, que puedas ver al que te habla y no al vehículo, no a la persona, no al ducto por el cual la palabra de Dios está fluyendo. Qué importante que esta mujer, esta viuda, pudo identificar que no era Elías el que le estaba dando la instrucción, no era Elías el que iba a hacer el milagro, no era Elías el que iba a hacer el prodigio, sino el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios de la Biblia. Todo el mundo habla de dioses, ¿no? Por eso a mí me gusta hablar del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios generacional.
Yo fui el que fui, el que soy, el que ha de ser, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el final, el Dios que no tiene principio y que no tiene fin. Ese es mi Dios, ese es el Dios de la Biblia. Ahora volvamos a esto. Tanto la viuda, igual que Moisés, exactamente igual que Moisés, se veía incapaz. Tenía este sentido de incapacidad, ¿verdad? Frente a la opresión, frente a estos acreedores, frente al desafío. Se sentía chiquitita. La viuda veía a sus acreedores, veía esta necesidad, a este problema como grande, como un gigante, como si fuera un Goliat, como un gran gigante, ¿verdad? Y Dios le enseñó entonces a la viuda que la solución a sus desafíos no estaba en lo que le faltaba, estaba en lo que tenía y en la comunión y en la obediencia al Dios de la Biblia, que siempre habla. El que es de Dios, la voz de Dios escucha. Palabras de Jesús. Nunca te dejes intimidar cuando algún día vos comentás a alguien que decís, Dios me habló, no tengas pena de decirlo. No temas a que no te crean, porque los incrédulos no creen. Pero el Dios de la Biblia habló, habla y seguirá hablando hasta su segunda venida. Palabra de Dios. Qué interesante que esta charla bíblica tiene solamente 2 puntos. El primer punto que estamos charlando acá es, este es para vos y para mí, la solución a tus problemas no está en lo que te falta, sino en lo que Dios ya te dio. Y en tu comunión y obediencia al Dios de la Biblia. Primer punto. Hay otro segundo punto que lo vamos a charlar en un lado. Te lo repito. El primer punto para vos es la solución a tus problemas, la respuesta a tus gigantes que se levanten contra vos, no está en lo que te falta, sino está en lo que ya tienes y en la comunión y obediencia con el Dios de la Biblia. ¡Qué increíble! Al igual que la viuda y que Moisés, ¿verdad? Siempre habrá desafíos para vos, habrá problemas, habrá situaciones no resueltas, habrá cosas, siempre habrá gigantes que se levantan contra mi vida y contra la tuya. Siempre, nunca han de faltar, ¿verdad? Pero, y hablando de gigantes, ¿verdad? Mientras que hablo de gigantes, viene a mi mente y a mi corazón el gigante Goliat de Gat, este filisteo. Pero no solamente viene él a mi mente, sino viene David. Y no solamente viene Goliat, no solamente viene David, sino viene el rey Saúl. Y no solamente Goliat, David y Saúl, sino también el pueblo de Dios, los escuderos de Jehová, el ejército israelita. Qué interesante los paralelos que tenemos en la Biblia. Si pensamos y recordamos un poco la historia, vamos a ver un paralelo entre Moisés, la viuda, Saúl y el ejército de Israel. Pero David fue diferente. A David Dios no le tuvo que hacer la pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Porque había esa comunión que tenía con David, David con Dios y Dios con David. Él sabía quién él era. Fíjate que era un muchachito jovencito, chiquito, pero ya tenía corazón de rey, ya tenía corazón de león. ¡Qué maravilloso! Acá en mis notas dice contar un poquito estamos ahí en Primera de Samuel, ¿verdad? Estamos en el capítulo 15, 16, 17, no te voy a contar todo, pero te lo voy a ir narrando un poquito. Básicamente, ¿sabes la historia? David era el más pequeño de un matrimonio y tenía varios hermanos, ¿verdad? Este era pastor de ovejas. Su padre lo mandó allá a cuidar sus animales, ¿verdad? Y cuidaba a sus animales. Y había una guerra, había un conflicto entre el pueblo de los filisteos, que era un pueblo bastante abusivo, un pueblo que era una raza que eran gente grande, alta, de tamaño importante. Viste que cada raza, ¿verdad? Tiene su característica, ¿viste? En cuestiones de color de piel, en cuestión de forma de los ojos, ¿verdad? En tamaño de sus extremidades. Bueno, los filisteos eran hombres grandes, de tamaño grande,
Dice que este filisteo en particular, este Goliat, estaba cerca de los 3 metros. Qué interesante, ¿verdad? Eran gente grande y oprimían al pueblo de Dios. Qué loco, ¿no? El pueblo de Dios siendo oprimido por pueblos paganos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando desobedecemos a Dios, cuando sacamos a Dios del centro de la ecuación, estamos a la merced de los enemigos de Dios. Qué importante que vos y yo nos centremos donde Dios quiere que estemos. Y este jovencito Moisés, un día estaban en tiempo de batalla y su padre lo manda, dice, agarra una mula y llévale un poco de pan a tus hermanos que están en el frente de batalla y unos quesos y unas cosas también para los generales, ahí la gente del ejército. Y dice, cuando este va y llega, escucha las ofensas de este grandote, de este filisteo, ¿verdad? Y no solamente escucha cómo ofendía, sino vio el temor del pueblo de Dios. Vio el temor del rey Saúl. Vio el temor del pueblo de Dios. Y entonces David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Me encanta esa declaración que hace, para que venga a ofender al ejército de Jehová, a los ejércitos, los escuderos de Jehová. Qué interesante. Y parece que él lo dijo ahí, había unos soldados, ¿verdad? Y fueron y le contaron a Saúl, mira, hay un muchacho que dijo que esto y lo otro. Bueno, Saúl lo manda a llamar y cuando lo ve dice, pero ese es un pibe, es un muchachito. Él dice, vos no podrás ir a pelear con este grandote. Dice, porque este es un hombre de guerra, dice, ¿no? Este era un hombre de guerra. Qué interesante que cuando Dios marca a David y hace que lo unja Samuel, qué interesante que Samuel, cuando vio el hermano mayor de David y lo vio grandote, él pensó que ese era el hombre de Dios y Dios le tuvo que aclarar, ¿sabes qué? Dios no ve lo que ven los hombres. Dios no ve el tamaño, lo grande de sus brazos, la fuerza. Dios ve el corazón. Y qué interesante que Saúl y muchos cristianos que no están en comunión con Dios, que ven lo que los ojos pueden ver, pero no ven lo que el Espíritu puede discernir. Porque el hombre de Dios puede llegar a ver como Dios ve. Por eso el apóstol Pablo hablaba de tener la mente de Cristo, de adquirir la mente de Cristo. Es posible, es posible, es posible. Agárrate de Jesús con los dientes y con las uñas y adquirirás su mente y su forma de ver la realidad que te rodea. Al margen, bueno. Entonces está ahí Saúl con David y lo ve así pequeño. Y este David le dice ahí en el verso 37, mira, después que hizo todo el discurso, Saúl diciéndole que no podía, mira lo que le dice, estamos en 1 Samuel, capítulo 17, verso 37. Dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Parece ser que esas palabras calaron hondo en Saúl y Saúl dice, está bien, bárbaro. Y agarra y le pone a su disposición toda su armadura, toda su coraza. Y se la pone y sabes que este pequeño David quiere y dice, no puedo con esto, no estoy acostumbrado. Y dice, no tengo práctica. Y me encanta en el verso 39, léetelo después, porque dice, y David echó de sí, se sacó todo esa armadura. David entendía que la solución a su problema, la solución a su desafío, no estaba en la armadura de otro, no estaba en lo que otro tenía, sino en lo que Dios había puesto en su corazón, lo que Dios había puesto en su mano, lo que Dios había formado en su carácter. Ese es el seguidor de Dios. Ese es el que habita en la presencia de Dios. La solución al problema que era Goliat no estaba en lo que le faltaba a David, sino en lo que Dios ya le había dado y en esa común unión con el Dios de la Biblia, esa intimidad que tanto vos y yo necesitamos cultivar y alimentar. Pero qué interesante
que antes de ir a la batalla, nos dice el capítulo 40, el verso 40, fíjate que este David, se va a un lugar y se va como a encontrar otra vez con Dios y va a buscar aquellos elementos que Dios tenía para él. Y dice que David se fue al arroyo, se fue allí donde fluían las aguas, a los ríos de Dios. Yo me imagino ese arroyo, él yendo a ese arroyo, podía escuchar el ruido de las aguas que le calmaban, que le ministraban, que le preparaban para la gran batalla. Y dice el capítulo 40, te lo leo ahí, dice, y tomó su callado, callado, el palo, el bastón del pastor. Claro, no es una lanza, claro, no es una espada, pero es lo que Dios puso en su mano, son las herramientas de lo que Dios le había llamado a hacer. Y tomó su callado en su mano y fue al arroyo, dice que eligió 5 piedras lisas. Y dice que las puso en su morral, en su saco pastoral. Tenían como un morral donde ponían sus cosas, ¿verdad? Y dice, y tomó su honda en su mano, y entonces se fue hacia el filisteo. Qué tremendo. Concentrado el hombre de Dios, el pequeño y gran hombre de Dios camina. Y ahí estaban. Los filisteos en un banco allá arriba en el monte. Los israelitas en el otro monte y en el medio, en el flat, en el valle. Ahí estaba el filisteo, Goliat de Gat, ¿verdad? Que sale con su escudero, encima tenía un escudero que iba adelante. Y sale este grandote, sale, ¿verdad? Y ahí se aparece el pequeño David. Y fíjate qué interesante que Goliat, cómo lo desprecia, cómo lo menosprecia, cómo lo socava, cómo ataca su self-esteem, su estima propia. ¿Cómo ataca? Le dice, léelo después, no te lo voy a leer porque si no te quiero aburrir, pero fíjate, lee lo que dice. ¿Qué soy? Perro, le dice. Soy un perro para que salgas para conmigo con un palo y con una honda. Y ahí lo verduguea y le ataca verbalmente, ¿verdad? Siempre los gigantes van a querer lastimar tu estima. Van a querer que vos pierdas la confianza en lo que Dios puso en vos. La confianza en vos y la confianza en tu Dios. Pero este David tenía corazón de león. Este David conocía a su Dios y no se intimidó. Me hace acordar a los discípulos de Jesús que los juzgaban y dice que no se intimidaban. Y fíjate cómo le responde el pequeño David. Le dice ahí en el capítulo, en el 45, en el verso 45, le dice, mira, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuderos de Israel, a quien tú has provocado. Y sigue el pequeño David y le dice, ¿sabes qué te digo más? Hoy Dios te entregará en mis manos y yo daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo y yo te cortaré la cabeza. ¡Wow! ¡Mamma mía! Y dice que ahí el filisteo se pone en posición de batalla y empieza a caminar, no sé si lo podés ver, y empieza a avanzar, pero este pequeño David corre a la línea de batalla. Mete su mano en el pastoral, en el bolso, saca una de las piedras redondas, las casas, la pone en la onda y empieza. Y la suelta. Y dice la historia, dice la declaración de la narración de los acontecimientos pasados y verídicos, que esa piedra se incrustó en la frente del gigante y ese gigante cayó de boca,
cayó de frente. Y dice que este pequeño David corrió y saca, porque él no tenía espada, porque él no usaba, desenvaina la propia espada del gigante y le corta la cabeza. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu casa? Qué interesante lo que Dios nos está trayendo, porque el primer punto que vos te tenéis que llevar y yo me tengo que llevar de esta charla que Dios nos está administrando en este momento, cuando sea que veas este video, es que la solución a tus problemas, a tus necesidades, la respuesta para los gigantes que se levantan contra vos, no está en lo que te falta, sino en lo que Dios ya te dio y en tu comunión personal y obediencia con el Dios de la Biblia. Lo segundo que tenés que llevarte en el día de hoy es este principio. El que se mete con el pueblo de Dios, se mete con el Dios de ese pueblo. Y a mí me gustaría que vos pongas un poquito de atención en el verso 40 de 1 Samuel capítulo 17, que lo hemos leído recién porque a veces se nos pasa desapercibido. Fíjate que en el verso 45, perdóname, fíjate cuando David le responde la ofensa y la menospreciación que hizo este filisteo. Él le dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, escucha, el Dios de los escuderos de Israel, a quien tú has provocado. Fíjate que no le dijo porque vos me ofendiste a mí, porque vos te metiste con el rey Saúl, porque vos te querés liquidar a mis 3 hermanos que están acá en el ejército. No. Porque al meterse con el pueblo de Dios, se metieron con el Dios de ese pueblo. Viene a mi cabeza, no está en mis notas, en mi manuscrito. Me acuerdo de Saulo de Tarso, cuando en el camino a Damasco, Jesús mismo se le aparece con una luz resplandeciente. Jesús es la luz, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. 8:12 de Juan. Pero fíjate que una luz le aparece. ¿Y qué le dice Jesús? Este Saulo cae ahí con todo y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido, ya no estaba. Saulo estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Quien persigue al pueblo de Dios, persigue al Dios de ese pueblo. Vamos a ir redondeando esta charla. Qué importante que vayamos pensando. Y yo quería preguntarte una pregunta que Dios me hizo a mí. Quería consultarte esta pregunta, quizás que vos te la puedas hacer a vos mismo. Y si ponemos no importa que sea un video, si vos pones una actitud un poquito ahí de oración, de reverencia delante del Dios que habla, y empezás a pensar en esta pregunta. ¿Cuál es tu gigante en este tiempo? ¿O cuáles son tus gigantes? ¿Es una enfermedad? ¿Es una incapacidad? ¿Es una esterilidad? ¿Es un problema relacional en tu familia? ¿Es un secreto? ¿Es una mentira? ¿Es tu vejez? ¿Es tu vejez que sentís que como gigante te oprime y te reduce? Sea cual sea tu gigante, el Señor te pregunta, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes allí en tu casa? Cada vez que el hombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, tira las redes de Dios,
necesita recoger. Y yo quiero hacerte una pregunta también, porque Dios te está haciendo ver este video cuando sea que lo veas, porque Él te ama y porque Él tiene planes de bien y de salvación para tu vida. Y quizás vos escuchás a este tipo que te habla acá y de este Dios que le habla a las personas y que tiene poder, pero vos todavía no lo conoces. Dios te está buscando. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios quiere anidar en tu vida. Él te creó por amor y Él te creó para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Y si vos hoy sentís que Dios está llegando a tu vida, está tocando a tu corazón, qué buena que vos puedas hacer lo que yo hice hace 20 años atrás. Simplemente abrirle el corazón. Y quizás te pueda guiar yo en este momento en la misma oración que me guiaron a mí a hacer en aquel día. Si ese sos vos, si esa sos vos, yo te invito a hacer esta oración. Querido Padre eterno, es en el nombre de Jesús que te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por haberte fijado en mí. Yo te doy gracias por amarme. Pero en esta mañana yo quiero reconocer que viví de espaldas a vos. Que viví no poniéndote a vos en primer lugar. Y yo te pido perdón por eso. Y yo en el día de hoy confieso con mi boca, hacelo en voz alta, que Jesucristo es mi Señor y que fue el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Yo hoy recibo la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Yo hoy recibo la salvación de mi alma. Yo hoy recibo el perdón de mis pecados. Y yo recibo también la plenitud de vida en esta tierra por Jesús. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oro todo esto agradecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si ese sos vos, si esa sos vos, esto no es el fin de nada. Este simplemente es el principio. ¿Y cómo sigue esto, Guillermo? Buscate una iglesia donde la Biblia sea el centro, sea la fuente de toda doctrina, de toda moral, de toda ética, y que te enseñen los mandatos que Jesús te mandó a vos y a mí, para que los vivamos, para que los pongamos por obra, porque allí está la bendición. Qué interesante que vos puedas entender que ni vos, ni yo, ni nadie puede tener comunión con el Trino Dios si no tiene comunión con la cabeza de la iglesia que es Cristo, pero también con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Que Dios te bendiga. Si querés dejarnos algún comentario, aquí estamos y con muchísimo gusto y en el nombre de Jesús trataremos de ayudarte. Pero ¿qué hay de vos? Que quizás ya lo conoces al Señor y quizás estás en el medio de un desafío y quizás estuviste mirando a ver, buscando la armadura de otro para responder a tus gigantes. El Señor hoy te dice, bástate mi gracia. Mira lo que yo ya te he dado. La solución a tus problemas, a tus desafíos, a tus gigantes, no está en lo que te falta, sino en lo que Dios ya te ha dado y en tu comunión y en obediencia al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que Dios te bendiga y seguimos en contacto. Chao.